secretario, el senador Chico Herrera, si pudiera desahogar los primeros puntos de la orden del día. Mucho gusto, senador presidente. Informarle que conforme al registro de asistencia se ha acreditado la presencia de 4 senadores que conforman esta comisión. Muchas gracias. Me permite, pongo a consideración el orden del día, la lista de asistencia, verificación del quórum, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen las comisiones. Cuarto, declaratoria de instalación formal de la Comisión de la Reforma del Estado. 5, asuntos pendientes de emitir opinión o dictamen de la Comisión durante las legislaturas 60 y 61. Sexto punto, asuntos generales, presidente. Se pone a consideración de los senadores el orden del día. Si está la afirmativa, levante su mano. El orden del día ha sido aprobado, señor presidente. Sí, cómo no. Pasamos al siguiente punto del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen las comisiones. Les someto a consideración de todos ustedes si podemos decidir su lectura, dispensarla, ya que es un acuerdo ampliamente difundido. ¿Quién esté de acuerdo? Conocido. Presidente, si me permite, daré lectura, compañeros senadores, a los asuntos pendientes de opinión en su caso dictamen de la Comisión durante la legislatura 60ª. La declaratoria, perdón, sí. Parte del presidente. Bueno, habiendo quórum y habiendo sido aprobada la orden del día, me permito declarar formalmente instalada los trabajos de esta comisión y la comisión con la seguridad de que vamos a tener un impacto en la política nacional. Permite, entonces pasamos al siguiente punto del orden del día, un resumen de los asuntos pendientes. Reforma a la Constitución Política con el propósito de garantizar la igualdad sustantiva y pragmática para el acceso de los géneros humanos en igualdad de circunstancias a las candidaturas de cargos selectivos y a los espacios de decisión dentro del Ejecutivo. Reforma a la Constitución Política iniciada en su momento por el senador Jesús Garibay García del Partido de la Revolución Democrática, cuya finalidad es reconocer los derechos políticos a los mexicanos radicados en otras geografías fuera del territorio nacional. Reforma a la Constitución Política, cuya finalidad es el establecimiento de un esquema para las candidaturas sin intermediación de partidos políticos en sus registros ante las autoridades electorales. Iniciativa con proyecto de decreto que propone una comisión de la verdad que recabe pruebas para determinar la responsabilidad subjetiva de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos perpetrados en el contexto de la guerra en contra del narcotráfico. Esos son los temas pendientes. Si les parece bien, preguntaríamos a los integrantes de la comisión si quieren hacer uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Gracias. Con su permiso, señor presidente, en razón de la instalación de esta comisión, quisiera dirigir unas palabras. México requiere una modificación del quehacer político. La clase dirigente de este país debe responder mediante la construcción de mecanismos que permitan tender los puentes entre la ciudadanía y este sistema político. El descontento en últimas décadas se ha expresado por parte de la ciudadanía. Esto también es un asunto de preocupación, debe ser una preocupación de esta comisión. Por eso creo que esta comisión de reforma del Estado
no solo debe centrarse en crear y mejorar los mecanismos de democracia representativa, sino en proyectar instrumentos para dar ya el paso a la democracia participativa. Ello con la finalidad de incentivar a la ciudadanía a involucrarse en todos los asuntos políticos y así dar una solución precisa y democrática a todos los problemas que afectan nuestra nación. Una reforma integral que habrá de verse por esta comisión debe dotarnos de las herramientas para revertir este proceso entre los ciudadanos y sus representantes. Requerimos que la política sea de nueva cuenta un instrumento confiable para las fuerzas que representan las diversas corrientes ideológicas de toda nuestra sociedad, para así lograr los consensos que este país necesita. Y no me refiero a una reforma en estricto sentido político-electoral. No se trata únicamente de reformar las leyes para los siguientes procesos electorales. Se necesita, y hablo de ello, un rediseño del Estado mexicano, estableciendo a la ciudad como el centro de lo político y con ello reconstruir las estructuras que requiere nuestra patria. Enfrentar los complejos problemas que azotan al país y que no podrán resolverse si no son pensados todos para que hagamos de ello una solución. Una verdadera reforma consiste en propiciar medidas para hacer una sociedad equitativa en todos sus ámbitos, en todos los sectores, de mejorar los mecanismos de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, para así combatir la corrupción, la delincuencia que hoy azota a nuestro país y, claro, la violencia, para también desde aquí revisar juntos, todos los partidos políticos, la necesidad de sentar nuevas bases para cómo integrar los poderes de la Unión. La historia nos muestra que desde hace 3 décadas se proponen y se discuten reformas políticas y reformas del Estado. Hay ideas, libros, debates, conferencias, todo ello ocupan estantes en las bibliotecas de las universidades con el tema de la reforma del Estado. Inteligencia y conocimiento existen ya en el tema. Lo que ha faltado, creo, es voluntad política. Por ello, además del deber, como senadores, como representantes de nuestros estados, considero que es una oportunidad para responder a las exigencias políticas de una sociedad cada vez más consciente de la necesidad de transformaciones profundas. Por tal motivo, considero importante la instalación de esta comisión presidida por el senador Manuel Camacho Solís, quien estoy seguro que dirigirá extraordinariamente los esfuerzos de todas las fuerzas políticas aquí representadas, mediando el diálogo y la congruencia en la concertación del diseño institucional que nuestra patria requiere. Es importante tener un presidente como el senador Camacho Solís, a quien tuve oportunidad de decírselo también en lo económico, con su trayectoria política, con su experiencia, para convertir a esta comisión en un punto de verdadera discusión que hoy reclama nuestra patria. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente, señor secretario, señor senador. Gracias a quienes asisten a esta ceremonia de instalación de esta comisión. Tengo una gran confianza en que con la experiencia del señor presidente de esta comisión tendremos una reevaluación de esta comisión y de sus quehaceres. Es una comisión que ha tenido una amplia difusión en su quehacer durante muchos años. Ha sido una comisión en la que hemos puesto muchas esperanzas de la indispensable transformación que requiere este país, empezando, por supuesto, desde transformar al Estado mexicano, como bien lo apunta el senador Martínez Martínez. Creo que tenemos evidencias de cómo se va anquilosando una estructura, y el caso de una ley federal del trabajo de 1970, concebida con las circunstancias ideológicas, geopolíticas, los bloques, lo que veníamos arrastrando de injusticia social de la colonia del siglo XIX, de la revolución del siglo XX, y que da un salto con la concepción de aquella ley federal del trabajo, se queda estático desde el 70 hasta hoy, que le estamos poniendo mano.
y no es poco lo que hay que señalar sobre esto. Mientras la ley permaneció estática, anclada en los viejos problemas del siglo XX y con reminiscencias del XIX, la sociedad, la economía y el entorno de nuestro país en lo global cambió dramáticamente, y pareciera que esto no existía para aquella ley. Me parece que esto no podemos seguirlo permitiendo en el Estado mexicano. La evolución que está teniendo de alta velocidad la sociedad en el siglo XXI requiere que el poder legislativo vaya a grandes pasos, con gran velocidad, buscando la actualización de la estructura del Estado mexicano que vaya acorde a lo que estamos viviendo, no solamente los mexicanos, sino en todo lo que es nuestra relación internacional. Me parece que esta comisión es muy amplio el horizonte que tiene a su cargo. Y señor presidente, en usted confiamos para que se haga un programa, y estaré en la mejor disposición de colaborar y participar para que se haga un programa que nos dé eficacia ante el mundo de posibilidades que tenemos para trabajar en favor de México, buscando esta reforma de Estado tan comentada durante muchos años. Será cuestión de seguir haciendo disparos de escopeta, buscando abarcar todo, y realmente, como lo dice bien el refrán, apretar muy poco, o irnos con tiros de precisión, buscar qué queremos, un poco de algo o un mucho de nada. ¿Qué queremos? Resolver lo urgente, resolver lo importante, resolver por partes, y de esa manera ir avanzando, decantando la problemática, o nos lanzamos en un gran plan y evaluamos las posibilidades de que esto le dé una real solución y expectativa y esperanza de que se encuentre una forma de ser, de vivir, de hacer las cosas en este país a partir de las estructuras del Estado mexicano. Son muchos aspectos. Ser o no ser un Estado propietario, nacionalista, o ser un Estado que va perdiendo la identidad a partir de esos sueños de solución, de panacea en la globalización. Me parece que de mi parte no hay duda y la decisión está tomada. El Estado mexicano debe ser un Estado mexicano con toda su soberanía, con toda su capacidad de que decidamos los mexicanos nuestra forma de ser y nuestro destino. Yo tengo mucha confianza, señor presidente, en que su experiencia, su conocimiento, su estudio, el gran bagaje con el que llega usted al Senado, las luchas en las que ha participado y además la buena y amable relación personal con amistad que me ha dispensado, nos permita trabajar muy unidos por el bien de lo que es la responsabilidad que tenemos todos los que estamos en esta gran tarea hoy como ciudadanos incorporados al Senado. Que el pueblo de México encuentre el mejor camino para ir transitando en esta sociedad global, en el siglo XXI, cuidando que los mares procelosos de algunas filosofías que son tentadoras no nos lleven a perder nuestra identidad como Estado mexicano, muy innovador y muy capaz de actualizar su marco de actuación por sí mismo. Muchísimas gracias. Senadora, quisiera
¿Quisiera usted hacer algún comentario? Bienvenida. Gracias. Bueno, pues recién incorporándome, pues nada más manifestar mi disposición y por supuesto la disposición del Partido de Acción Nacional, representado aquí por mi compañero José María y su servidora, pues de trabajar precisamente en el fortalecimiento de las instituciones. Tenemos temas pendientes importantes en reforma de Estado, tendríamos que estar también viendo lo que se ha hecho, por ejemplo, el tema de judicial, de la reforma judicial que se hizo en el 2008, cómo vamos avanzando, cómo van los estados en esa infraestructura que se tendría que crear, cómo estamos en el tema electoral, sobre todo que nosotros por supuesto estaremos impulsando el tema de la ciudadanización, el tema de la reelección y otros temas que, bueno, ya sabemos que están en la agenda de esta comisión, y pues contar con la disposición de construir acuerdos que permitan que las instituciones de nuestro país y los ciudadanos se fortalezcan. La mejor disposición y el mayor de los éxitos en esta comisión tan importante para nuestro país. Estoy a sus órdenes. Primero, antes que nada, felicitar al licenciado, al senador Camacho Solís, su presidencia, felicitar a mi compañera senadora, a mis compañeros senadores que nos acompañan en esta comisión tan importante. La República reclama que sus legisladores federales, sus senadores, trabajemos a la altura de las circunstancias que requiere el país. Estamos viviendo situaciones difíciles en todos los ámbitos y tendremos que cumplir con nuestra tarea de legislar. Yo creo que esta comisión plural, universidad ideológica, debe ser un éxito y podremos, como lo platicaba el presidente de la comisión, el senador Camacho Solís, él decía, tenemos que hacer un gran foro de esta comisión y creo que lo podemos lograr combinando los diferentes pensamientos que tienen nuestras fuerzas políticas, y ese será el éxito, que podamos conjugar las diferentes ideologías para tener un éxito en esta comisión de la reforma del Estado, y creo que estaremos trabajando a la altura de las circunstancias y tendremos mucho éxito. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional está en la mejor disposición a lograr los acuerdos que requiere México y estoy seguro que lo vamos a conseguir. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Si me permiten, yo también les haría algún comentario. A mí me da mucho gusto estar en esta comisión acompañado de senadoras y senadores pues, que ya han mostrado con toda claridad cuál es su posición, totalmente constructiva. Yo quisiera retomar lo que dijo el senador, exgobernador de Chihuahua, quien también me ha dispensado por muchos años con su amistad. Y me parece que el país hoy está para tiros de precisión. Es decir, las condiciones son en extremo difíciles, no lo podemos desconocer. Y sería lamentable que teniendo, pues aquí estamos y los que estamos en este Congreso y en esta Cámara, la oportunidad de hacer algo realmente constructivo, no lo hiciéramos. Yo pienso que hay tres temas, ¿no? Uno son los asuntos de las reformas que habrá que revisar, y ahí, bueno, pues son muchos y variados los temas. Tendremos que hacer nuestra tarea. El segundo asunto que me parece que debemos de abordar y que debemos de traer al Senado es una reflexión sobre el estado de nuestro régimen político. Es decir, lo que ha estado fallando en México no nada más son los hombres, y no hablo del pasado inmediato, hablo de ya mucho tiempo. Lo que ha estado fallando es nuestro sistema presidencial. Entonces yo pienso que nosotros estamos en posibilidad de generar en este espacio una discusión y un debate de la mayor altura nacional e internacional sobre el estado del régimen político mexicano, que no va a ser lo que nos vamos a plantear como objetivo político principal, pero me parece que es una discusión que tiene que recoger lo que ya se hizo en la legislatura anterior, pero aterrizarlo de una vez por todas, porque en algún momento, sobre todo si las circunstancias siguen siendo en extremo difíciles,
vamos a tener que volver a pensar en cómo cambiamos este sistema político. Entonces, mejor que lo hagamos con los mejores elementos, con las mejores ideas, y creo que tenemos entre nosotros la capacidad para convocar a lo mejor de México y del mundo a esta necesaria y trascendente reflexión. Pero yo creo que nuestra responsabilidad más importante es aclarar qué es lo que hoy está pasando en el país, en la política, no como una suma de argumentos y de problemas, sino cuál es el punto central, cuál es el problema político principal del país. No sé si ustedes lo comparten. Yo estoy convencido de que el problema principal de México, y lo pongo por encima de todos los demás, y eso es muy audaz, pero me atrevo a decirlo, es el debilitamiento de la autoridad política. Es decir, por ahí pasa todo. Si nosotros no somos capaces de volver a fortalecer, restablecer la autoridad política, que es una operación muy compleja, me temo que los problemas de inseguridad, que los programas, que la coordinación federalista, que todo un conjunto de decisiones que son las que están incidiendo en la vida de los ciudadanos, difícilmente podrán mejorar. Y el restablecimiento de la autoridad política es el tema principal que tendrá un impacto positivo en la reducción de la violencia, en la recuperación de la paz y en la disminución de la inseguridad en el país, que creo que todos coincidimos que es el problema que más está lastimando a la sociedad. Yo creo que podremos hacer una aportación, pero solo la vamos a hacer entre nosotros. Y aquí hay una gran ventaja, que si prestigiamos esta comisión el primer año, pues quien la preside el segundo año, pues va a estar ya en el segundo escalón, en el segundo piso. Y quien la preside el tercer año va a estar en el tercer piso, y los 5 nos vamos a sentir, más otros que puedan participar, muy orgullosos y satisfechos del trabajo que vamos a hacer. Creo que lo que hoy necesita el país es un gran acuerdo nacional, pero que ese tiro de escopeta no lo podemos amarrar si no hacemos un primer acuerdo mayor. Y con todo respeto, no creo que el acuerdo mayor sea ni la reforma laboral, ni la fiscal, ni la energética, sino es un acuerdo nacional en materia de seguridad y justicia en el que todos nos comprometamos. Si eso sale de esta comisión, yo creo que le haremos un gran servicio a México. Permítame hacer un agregado. Claro. Porque estos no son más que los tiros de calentamiento de un juego de muchas entradas que no va a ser de 9. Permítame coincidir con usted, pero quitándole un adjetivo. Nos podrán decir que coinciden o no coinciden con nosotros respecto de cuál es el problema más importante. Bueno, es cuestión de clasificación. Si no quieren aceptar que es el más importante, por lo menos sí es el más urgente, que con eso nos basta, como para entrar, en primer lugar, a atender ese problema. Nomás le quitaría el adjetivo. El problema es de autoridad. Es no solamente de la autoridad política. Traemos un problema de una terrible devaluación de la autoridad toda. Devaluación de la autoridad del padre, de la madre, del referee en el campo de fútbol, del umpire en el de béisbol, en todos los órdenes. Me parece que la evolución política que fuimos teniendo nos llevó de una condición de camisa de fuerza, en un camino muy estrecho en el margen en el que se podía mover políticamente el ciudadano, a una apertura democrática en donde hubo una confusión de la semántica y de lo que contiene el término. ¿Por qué? Si este país es democrático y la calle es de todos y aquí puedo hacer lo que me da la gana. Y esos conceptos con esa filosofía callejera son los que nos han llevado a una terrible confusión de lo que es la autoridad y de lo que es el ser autoritario. Me parece que da usted en el clavo, toca la llaga que nos duele, y será cuestión de ir afinando esos aspectos en los que coincido con usted y pedí la palabra. Me parece que fuera de lo que es el orden del día, porque no está en esos términos la instalación de una comisión, distinguida senadora, pero creo que el abonar a sus palabras
me permite, además de coincidir y hacerlo públicamente, apuntar además que efectivamente el asunto no es de que reformemos o busquemos reformar algunas leyes. El ejemplo que puse de la ley laboral fue un ejemplo del atraso del Estado mexicano en la concepción de los quehaceres, pero de ninguna manera se trata de que busquemos reformar artículos, leyes y ni siquiera constitución. Me parece que lo que tenemos que cambiar es la concepción al siglo XXI de lo que es el Estado mexicano y de lo que los mexicanos requieren para vivir en la organización propia de un Estado como el que hemos elegido, con las condiciones y características que se discutieron desde el siglo XIX, en donde hablaba usted de las personas que vienen desde lejos con los caudillos del siglo XIX. Muchas gracias. Pues ahora sí que entiendo la exposición, déjeme entrar al relevo. Sí, no. además, yo creo que de lo que se trata es de quitar una serie de formalismos que luego hacen que no se pueda hablar realmente, ¿no? Muchas gracias. Bueno, en función de lo que estimo deberá ser la prioridad de esta comisión, coincidiendo por supuesto con el presidente en cuanto al debilitamiento de la autoridad, creo que es, y permítanme insistir, volver a poner en el centro de la discusión a la ciudadanía. Hoy incluso pudiésemos estar presumiendo de avances con respecto de haber pasado de una democracia electoral a una democracia a la que consultamos, una democracia en la que ya la autoridad ha dado los primeros pasos en consultar parte de la política pública a la ciudadanía, todavía cortos, todavía limitados, pero habrá que seguramente fortalecer. A donde tenemos que llegar, me parece, es a una democracia realmente participativa, involucrar también a los ciudadanos en la toma de decisiones de la política pública de este país, que finalmente es el primer destinatario. En relación a esa vieja discusión entre la autoritas y la potestas, ¿no? Desde Roma, coincido plenamente con el senador Martínez en razón de cómo poder fortalecer desde la propia calidad de quien cogobierna, que son los propios ciudadanos en términos de la convención, y en razón de la arte moral de la autoridad. Hoy se caen en excesos con el ánimo de conciliar intereses electorales en la demagogia, se han caído en excesos en el populismo en algunas entidades de este país, incluso la propia federación, y me parece que esto debería tener límites institucionales que no vayan a transgredir al debilitamiento de la autoridad. Eso me parece retomar esa vieja discusión entre el poder y la autoridad. Muchas gracias. Bueno, yo creo que estamos todos coincidiendo en lo que se requiere para México en esta reforma del Estado. Es muy claro que debemos de buscar que el Estado mexicano pueda darle la paz a este país, eso es esencial. Un México con paz es lo que añoramos los mexicanos, y definitivamente tenemos que priorizar los temas nacionales. Claro que es importante una reforma laboral, una reforma energética, la hacendaria, la fiscal. Ahorita los mexicanos lo que desean es poder de nuevo transitar en sus calles, no importando la hora, o trasladarse a ver a sus familiares de una ciudad a otra con tranquilidad. Entonces, la reforma del Estado debe pasar precisamente por primero dejar de reconocer los otros temas, darle la paz que los mexicanos están añorando y están requiriendo. No podemos hablar de inversión extranjera o inversión nacional cuando no tenemos paz y tranquilidad en nuestro territorio. Obviamente tendremos que recuperar en los próximos meses, años, algunos territorios que están dominados por el crimen organizado. Hay que aceptarlo, hay que reconocerlo, y creo que es una gran tarea que tenemos que desarrollar en el Senado de la República. Habrá temas que tendrá que ver la Comisión de Seguridad Pública, pero esto no exime que en esta comisión veamos los grandes temas nacionales que debemos de enfrentar,
y debemos ir resolviendo legislativamente y coadyuvar a los gobiernos municipales, el gobierno federal y los gobiernos locales para que México salga de esa emergencia nacional que estamos viviendo en varios asuntos, en varios temas de la agenda nacional. Muchas gracias. Entonces, nuestro primer objetivo es plantearnos cómo establecemos la autoridad, ya no política, la autoridad en un Estado democrático de derecho, ¿no? Es así gigantesco, pero posible y necesario. El informe se han agotado los temas enlistados en el orden del día. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Señora.